Carlota, ¿ya está listo el almuerzo? Me está entrando hambre. De verdad, solo son las 11 de la mañana. Berta, esta mañana te has levantado tarde y hemos desayunado tarde, así que he pensado que sería mejor comer más tarde. Oh, ni siquiera recuerdo haber comido. Quizás sea señal de buena salud. Luis también tiene hambre. ¿Es así? Muy bien, empezaré a preparar algo ahora. Ojalá hicieras estas cosas sin que te lo dijeran. Eres una desconsiderada. Y limpia ya nuestra habitación. Ha pasado una semana y se acumula el polvo. Berta, la suegra, da por hecho que manda sobre su nuera. Uno pensaría que si está tan sana, podría hacer ella misma la limpieza y la cocina. No entiendo por qué ha dejado de hacer cosas que seguramente hacía ella misma antes de que yo entrara en escena. Soy Carlota Gómez, 30 años, ama de casa con 2 ingresos. Sigo trabajando en la empresa extranjera en la que entré antes de casarme. Hay horarios tardíos, pero apenas trabajo los fines de semana, así que debería poder relajarme los sábados y domingos. Pero desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, mis suegros me mantienen ocupada con las tareas domésticas y los recados. Mi marido no ayuda en nada, a pesar de que estoy trabajando como una esclava para sus padres, Berta y Luis. Yo no tenía ningún reparo en vivir juntos o separados, así que cuando mi marido me propuso vivir con sus padres después de casarnos, no me resistí. Pero últimamente me pregunto si fue un error. Vivir en casa significa no pagar alquiler. Eso decía mi marido, ¿eh? Pero yo pensaba para mis adentros. Claro, nunca pensé en vivir gratis, pero sí que sería más barato que alquilar en otro sitio. Así que pagamos los servicios como una especie de alquiler. Dividimos los gastos de comida con los suegros, pero como Luis y Berta, que están jubilados y en casa todo el día, comen mucho para su edad, parece que pagamos más. Aún así, es más barato que alquilar un apartamento, y como yo iba a seguir trabajando después de casarme, tener a los suegros cerca me parecía tranquilizador. Pensé que sería más fácil si compartíamos las tareas domésticas. Cuando trabajo hasta tarde, mi marido ya ha terminado de cenar con sus padres. Es más fácil que llegar tarde a casa y tener que cocinar, pero nunca queda nada para mí. Los dos trabajamos, así que pensé que era justo que quien pudiera hacer las tareas domésticas las hiciera. Antes de casarnos, mi marido decía lo mismo. Decía que las tareas domésticas eran pan comido. Déjamelas a mí. Así que pensé que hasta ahora debía de haber hecho varias tareas. Pero resulta que, desde que nos casamos, no ha hecho nada. Lavar la ropa, limpiar, ordenar. Berta lo había estado haciendo todo. Incluso se hacía la comida instantánea. Así que, aunque yo trabaje hasta tarde y mi marido llegue pronto a casa, no hay manera de que prepare la cena. Debería estar agradecida de que Berta esté allí. De lo contrario, tendría que cocinar cuando volviera. Pero es descorazonador que mi marido no diga ni una palabra, ni siquiera cuando mi ración no está preparada, y que nunca mueva un dedo para limpiar. Los platos sucios se quedan en la mesa, y las ollas y los utensilios se quedan en la cocina. Acabo limpiando después de comidas que ni siquiera he comido. Llegar a casa cansada del trabajo y tener que lidiar con esto es bastante agotador. Mi marido, al haberse saltado la preparación de la cena, actúa como si lo hubiera tenido fácil, lo que no hace más que aumentar mi frustración. En esta casa, todo el mundo piensa que es natural que la nuera haga la limpieza y la colada. Los suegros ni siquiera limpian sus propias habitaciones. En mis días libres, las tareas se acumulan como si las hubieran estado guardando solo para mí. A veces me pregunto si me crean tareas a propósito. Luis tiene 68 años y Berta 65, pero son increíblemente enérgicos y habladores. Parecen más vigorosos que yo, así que me pregunto por qué no pueden hacer las tareas domésticas. Bueno, es bueno que estén sanos. Sería mucho más difícil si necesitaran cuidados. Eso es cierto, pero escucha, si alguna vez es demasiado, vuelve a casa. Aquí siempre tienes un lugar al que volver. No sientas que tienes que soportarlo todo. Si quieres escapar, no tienes por qué sufrir en silencio, mamá. Pero tú también estás pasando por mucho, ¿no? Por favor, tampoco exageres. Que mamá escuche mis quejas me ayuda a seguir adelante. Pero ahora mismo tengo otra preocupación. Mi padre, Samuel, está enfermo y en el hospital. Su estado no parece mejorar. Mis padres son una pareja muy unida y mamá le visita casi a diario.
He intentado visitarlo todo lo que he podido, pero entre el trabajo y las tareas de mis suegros, es difícil. Cuando por fin conseguí visitarle, papá parecía muy contento, lo que me tranquilizó. Pero cada vez que lo veo, parece más delgado, y me duele. Mamá debe sentirse igual. Mamá, ¿has descansado lo suficiente? Estás pálida. Estoy bien, cariño, solo asegúrate de cuidarte. Lo sé, lo sé. Mamá sonríe, pero en realidad está pálida y le falta energía. Estoy preocupada. Debe de ser el cansancio de cuidar a mi padre. A pesar de saber de la hospitalización de mi padre, mi marido no me visita y mis suegros actúan como si no fuera de su incumbencia, sin dejar de darme tareas. No soy solo una nuera sumisa. A veces me opongo, sobre todo con Luis, que suele pedirme favores molestos. Carlota, ¿puedes masajearme la espalda? Yo también estoy cansada. Eso no es posible. ¿Por qué no te compras un aparato de masajes o se lo pides a Berta o a David? Es un trabajo de nuera. No lo creo. Luis está lo suficientemente en forma como para jugar al golf e ir a un bar de jazz, así que no necesita ese tipo de ayuda. Carlota, voy a darme una ducha. ¿Puedes lavarme la espalda? No, pregúntale a Berta. No es divertido que lo haga una vieja. ¿De qué clase de diversión habla? Desde que Luz se jubiló hace un año y nos casamos, ha sido así. Cuando le digo a mi marido que solo le lave la espalda, dice increíblemente, como si yo ni siquiera le hubiera lavado la espalda a mi propio padre desde que me hice adulta. Luis es solo un anciano que técnicamente es un pariente. Para ser honesto, incluso se siente espeluznante. A los 3 años de casada, a pesar de lo que creía correcto, estoy lidiando con unos suegros que me echan las tareas encima, un marido que no ayuda y ningún signo de mejora. Mi propia familia está enferma y a él ni siquiera parece preocuparle. Quizás sea hora de que vuelva a casa y cuide de mi padre con mamá. Entonces mi marido me dice, tengo un viaje de negocios de una semana que empieza este fin de semana. De verdad, no te pongas en contacto conmigo a menos que sea una emergencia. Es vergonzoso recibir llamadas de mi mujer todo el tiempo. Entendido. De todas formas, no me pondría en contacto con él innecesariamente. También estoy trabajando. No estoy tan libre y nunca le había llamado al trabajo. 2 días después de que mi marido se fuera de viaje el lunes, recibí una llamada de mamá mientras estaba en el trabajo. Nunca antes me había llamado al trabajo. Inmediatamente pienso que le ha pasado algo a papá y contesto asustada. Carlota, el estado de Samuel ha empeorado de repente. La voz de mamá llorando al otro lado resuena en mis oídos. Me tiemblan las piernas. Voy enseguida. Mamá, le digo a mi jefe, que me responde, vete ya. Corro al hospital en taxi, pero me encuentro con una cruel realidad. Mamá no está en la habitación de papá en el hospital. Ah, señora Gómez, acaba de llegar. ¿Dónde está mamá?, le pregunto a la enfermera. La enfermera baja la mirada, visiblemente incómoda. Pues me late el corazón. ¿Dónde está mi madre? Ha fallecido, dijo la enfermera. Por un momento, no pude comprender lo que me decían. Había corrido al hospital después de recibir una llamada de mamá sobre el estado crítico de mi padre, pero ahora me decían que mamá había fallecido. No tenía ningún sentido. Por aquí, por favor. La enfermera me condujo a otra habitación con una sola cama, tenuemente iluminada. Había alguien tumbado, pero no podía ser mamá. Sin embargo, al acercarme con piernas temblorosas, el rostro que vi era inequívocamente el de mi madre. Silenciosa e inmóvil, mamá estaba allí. ¿Cómo ha podido? La enfermera me explicó que, tras llamarme, mamá había vuelto a la habitación de mi padre. Un rato más tarde, la encontraron desplomada sobre la cama, todavía cogida de la mano de mi padre, ya sin vida. Tal vez un infarto. Mientras la enfermera hablaba, apareció otra enfermera. Señora Gómez, su padre. En ese mismo momento volví a la habitación de mi padre. Había fallecido. No puede ser, no puede ser. Sentí como si toda la fuerza se hubiera drenado de mi cuerpo. No podía entender lo que acababa de pasar. Mis 2 padres se habían ido, así como así. Era demasiado surrealista para creerlo. Me quedé atónita durante lo que me pareció una eternidad.
tengo que decírselo a David. Y a los días me acordé de ponerme en contacto con David. Temblando, saqué mi teléfono y le llamé. Cuando sonó el teléfono, la realidad de la muerte de mis padres me golpeó y no pude contener las lágrimas. Hola, David, Ahora estoy en el trabajo. Pero es una emergencia. Mi padre y mi madre han... ¿Qué? Se han ido. Conseguí decir entre sollozos. Los dos se han ido. Los dos. ¿Un accidente? No, pero no sé qué hacer. A pesar de mi evidente angustia, la respuesta de David fue fría y distante. ¿Has olvidado lo que te dije antes de mi viaje? ¿Qué? Estoy de viaje de negocios. No me llames a menos que sea una verdadera emergencia. Por un momento, no pude comprender lo que David había dicho. Probablemente porque su respuesta distaba mucho de lo que yo esperaba. Pensé que había oído mal, pero el shock hizo que se me saltaran las lágrimas. ¿Qué acabas de decir? Te he dicho que no llames a menos que sea una emergencia. Mis padres acaban de morir, ¿no es eso una emergencia? Si estuvieran a punto de morir, tal vez. ¿Pero qué sentido tiene ahora? Eso no es una emergencia. ¿De qué estás hablando? Vuelves a casa, ma, ¿verdad? Es demasiado tarde. Estoy ocupado. David colgó y, por más que lo intenté, no volvió a contestar. Entonces, llamé a Berta. Berta, mis padres fallecieron. Oh, creía que solo tu padre estaba enfermo. Sí, pero los dos. Bueno, ¿no es bonito? Eran una pareja tan cariñosa. Es mejor que vayan juntos. Dicen que las parejas enamoradas van juntas al cielo. Deben ser felices. ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, ahora estarás ocupada con el velatorio y el funeral, pero está bien. Puedes hacerlo todo a la vez. Luis y yo no asistiremos. ¿Qué? No queremos arriesgar nuestra salud. La salud de la gente es más importante, ¿sabes? En ese momento me di cuenta de que el dicho de tal palo, tal astilla era cierto, pero me devolvió a la realidad. Informé a mi supervisor del fallecimiento de mis padres. A diferencia de David o mis suegros, mi superior, aunque era un desconocido, mostró auténtica preocupación. Incluso me ayudó a organizar el funeral en la iglesia. Sin él, habría estado completamente perdida. A pesar de las palabras de David, pensé que volvería para el funeral, pero nunca lo hizo. Gracias a mi supervisor, compañeros, amigos y familiares, pude despedirme de mis padres, y la verdadera pena me llegó después del funeral, cuando volví a casa de mis padres y me enfrenté sola a sus fotografías. Nunca imaginé que ambos fallecerían tan repentinamente. No podía creer que fuera un mal sueño. Me despierto con la misma rutina de antes. Hablo con sus fotos. Esto no puede ser verdad, papá, mamá. No es justo que me dejéis sola así. Abracé sus fotos y lloré como una niña. Después de llorar, me di cuenta de la cruda realidad. Con David, que no se molestó en aparecer, y mis suegros, que ni siquiera asistieron al funeral, no me quedaba familia que me apoyara. La ira contra David empezó a crecer. ¿Cómo podía un marido no acudir al lado de su mujer en un momento así, diciendo esas cosas durante el trabajo? Eso no es normal. Estaba preparada para lo que vendría. 5 días después del funeral, 3 días más tarde de lo previsto, David volvió, actuando como si nada hubiera pasado. No podía entender cómo podía ser tan indiferente. Así que el funeral de tus padres ha terminado, ¿eh? Por supuesto. ¿Qué te parece? Bueno, alargué mi viaje 3 días para evitar el ajetreo del funeral. Debe haber sido divertido para ti. Es trabajo, no diversión. Pero ahora tienes suerte. No tienes que preocuparte por la vejez de tus padres. ¿Va a entrar dinero del seguro? La cara de David tenía una sonrisa. Parecía casi inhumano. Me pregunté si sería un extraterrestre, incapaz de entender los sentimientos o las palabras humanas. ¿Hablas en serio? Sí. ¿Cuánto de ese dinero me toca? ¿Qué? Claro que no, ¿verdad? El dinero de una mujer pertenece a su marido. Volví a sentir terror, preguntándome por qué me había casado con un hombre así. Cuando me quedé callada, David miró alrededor de la habitación. Por fin pareció darse cuenta del cambio en la casa. ¿Qué? La casa parece tan ordenada. La he limpiado.
como tú hiciste con tus padres. Su insensibilidad me hizo apretar los puños. ¿Hasta dónde puede esta persona poner a prueba la paciencia de uno? ¿Cómo podía no ofrecer ni una sola palabra de consuelo a su afligida esposa? Pero no tenía ni idea de la realidad. Había llegado el momento de hacerle comprender. Respiré hondo y miré a David. Me voy a un largo viaje de negocios. Cuida bien de Louis y Berta. ¿Qué? David parecía confuso, mirando todavía alrededor de la casa, sin comprender lo que yo quería decir. ¿Dónde están mamá y papá? Han ido de compras. Acaba de darse cuenta de que no están aquí. ¿A dónde han ido? Al hospital. Se lastimaron la espalda mientras yo estaba en el funeral de mis padres. Mis suegros empezaron a mover un mueble muy pesado de mi habitación a la suya y acabaron con torceduras lumbares. Cuando volví, estaban agonizando, no podían moverse, llevaban 2 días sin comer ni beber y ni siquiera podían ir al baño. Me pregunté si sería una especie de castigo divino. Llamé a una ambulancia, pero no les acompañé porque no éramos parientes. Los vehículos de emergencia no permiten que viajen personas sin parentesco. Di a los paramédicos el número de David, pero conociéndole, probablemente no respondía a llamadas desconocidas. ¿Por qué no me contactaste? Bueno, no volviste ni cuando murieron tus suegros, así que supongo que no tendrías una lesión en la espalda. No equipares a tus padres con los míos. Tus padres son extraños, pero los míos son familia. Ah, ya veo. Eso me tranquiliza. Entonces cuidarás bien de ellos. ¿Qué quieres decir con cuidar? Si están mucho tiempo inmóviles a su edad, podrían acabar postrados en la cama. David empezó a temblar. Eso no es cierto, ¿verdad? Harás bien cuidando de tus preciosos padres. Tengo un importante viaje de negocios. Nuestros padres tienen problemas, y tú hablas de un viaje de negocios. ¿Acaso eres mi mujer? ¿Qué? Miré fijamente a David. ¿Con qué boca está hablando? ¿Cómo se atreve a decirme eso él, que ignoró al padre de su propio suegro? Pero aprendí de ti que los viajes de negocios son más importantes que las emergencias familiares. Eso es diferente. Nunca imaginó a sus propios padres en una situación así, especialmente durante su importante viaje de negocios. Si mis suegros me hubieran tratado bien, quizá me habría sentido obligado a cuidar de ellos. Pero, por desgracia, no sentí esa inclinación. No puedo preocuparme por los demás. Además, como dijiste, mis padres eran familia, pero los tuyos son unos extraños para mí. ¿No eres mi mujer? ¿Y tú qué eres? ¿No eras mi marido? Hasta tus colegas se escandalizaron. ¿Colegas? ¿De qué estás hablando? Tu jefe asistió al funeral. Había llamado a la empresa de David al no poder contactar con él, sospechando algo. Cuando le expliqué que mis padres habían fallecido y que no podía contactar con David, me enteré de que no estaba de viaje de negocios, sino que se había cogido un permiso retribuido. David mintió y se fue a alguna parte. La razón por la que mintió estaba clara. Hizo hincapié en que no contactara con él, probablemente porque estaba con alguien con quien le molestaría que le vieran. Estábamos de permiso, no de viaje de negocios. ¿A dónde fue y con quién? Tus colegas también se preguntaban dónde estabas durante el funeral de mis padres. Seguramente te preguntarán cuando vuelvas al trabajo. David palidece. Pedir la baja no es un problema, pero estar ilocalizable en una crisis así sí. Le costará explicarlo, junto con su familia potencialmente postrada en cama. Probablemente acaba de despertar a la realidad que le espera después de su agradable viaje. De todos modos, tú te ocupas de mis padres. Es tu trabajo como mi esposa. He decidido dejar de ser tu esposa. Estoy aquí para decírtelo, y mi largo viaje no es una mentira. Yo no miento como tú. ¿Qué quieres decir con parar? Me estoy divorciando de ti. Le entregué los papeles del divorcio rellenados. Mis cosas ya están en casa de mis padres. Entonces, ¿quién cuidará de mis padres? Ese sería su hijo, tú. No puedo hacerlo. No es asunto mío. Dejando atrás a David, volví a casa de mis padres. Había revisado el ordenador de David, encontrando un montón de fotos de él con otra mujer y pruebas de su viaje juntos. Lo imprimí todo, lo que facilitó el proceso de divorcio. Naturalmente, exigí una indemnización a David.
Su aventura y su ausencia en el funeral de mis padres se hicieron públicas en su lugar de trabajo, lo que provocó las críticas de su jefe y sus compañeros. Se sintió incómodo en el trabajo y acabó dimitiendo. El conflicto por la indemnización y su dimisión provocaron que su compañera sentimental le dejara. Un mes después, mis ex suegros recibieron el alta hospitalaria. Ahora están confinados en casa, viviendo casi siempre en cama debido a su negativa a hacer rehabilitación. Parecen económicamente estables con su pensión y sus ahorros, pero David, incapaz de encontrar un nuevo empleo, solo tiene trabajos a tiempo parcial para contribuir a duras penas a los gastos de manutención y cuidado de sus padres. Está atrapado en casa, discutiendo constantemente con ellos. Una vez me llamó, llorando y rogándome que volviera, pero me negué. Mis antiguos suegros también se pusieron en contacto conmigo, alegando que los cuidados de David eran inadecuados y pidiéndome que volviera y me hiciera cargo. Cuando les sugerí contratar a un asistente sanitario a domicilio con sus fondos, se negaron, queriendo ahorrar dinero sin saber cuánto tiempo lo necesitaban. Sus palabras, como si esperaran que me ocupara de ellos a bajo precio o incluso gratis, me hicieron darme cuenta de que no han cambiado nada. No quiero volver a relacionarme con ellos. Sigo llorando cuando pienso en mis amables padres, pero sé que las lágrimas constantes no les dejarán descansar en paz en el cielo. Una vez que termine la ceremonia en memoria de mis padres, planeo irme a un destino de larga duración en el extranjero. Estoy lista para seguir adelante y dar lo mejor de mí, manteniendo cerca el recuerdo de mis padres y dejando la vida positivamente con una sonrisa.